Hermanos, les voy a invitar a ustedes que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículos del 14 al 21. Y cuando encuentren esta porción vamos a estar puestos en pie para leer la palabra del Señor, presentarnos en oración y luego presentar la palabra que vamos a recibir en el día de hoy. Lucas 4, versículos del 14 al 21. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oremos. Señor, danos entendimiento de esta palabra, que podamos comprender la misión de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que esta palabra nos hable a nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos para que nos ilumines y nos guíes a toda verdad. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Antes de comenzar, déjenme decirles que se me va a olvidar. Alguien dejó una Biblia la semana pasada. Creemos que es una Biblia de una dama, porque es rosadita. Y si usted sabe, conoce a alguien que le falta su Biblia, dígale que la tiene el pastor. Ahora no se van a atrever a buscar su Biblia porque tienen que hablar con el pastor. Y dígale que le voy a dar el regaño gratis, para que no se asuste. Por lo menos que me llame por teléfono, que me textee. Gloria a Jesús. Hermanos, dice la Escritura en el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Mire, acabamos de hablar la semana pasada de que Jesús fue bautizado en el Jordán, en agua, por Juan el Bautista, pero que el Espíritu Santo descendió de una forma muy especial sobre él, como paloma, ¿no? Y Jesús fue lleno del Espíritu, y inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. Y allí fue tentado por 40 días. Mas nosotros, después de leer esa porción y analizarla, nos damos cuenta que Él venció cada una de estas tentaciones por medio de la palabra del Señor. Así que Él sale en victoria de la experiencia del desierto. Así que ninguno de nosotros tiene que tener miedo al desierto, porque allí el Señor nos va a enseñar a vencer y a tener victoria, amados hermanos. Pero dice que regresa en el poder del Espíritu. Aquí comienza el Espíritu de Jesús. Y Jesús regresa a Galilea, el norte, y empieza a proclamar el Evangelio. Y lo hace en el poder. En otras palabras, habla con efectividad, enseña con efectividad, ora y sana a los enfermos. El Espíritu de Dios estaba con él, porque las señales le acompañaban. Y dice la Escritura que allí en Galilea se difundió su fama.
por toda la tierra de alrededor. En otras palabras, tuvo un impacto, no solamente en el pueblo donde él residía, que era Capernaum, sino en toda aquella región. Cuando leemos esta porción, estos versículos, nos acordamos de lo que Jesús nos habló a nosotros. Mira, amado hermano, usted y yo también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. De eso se trata el día de Pentecostés, donde el Señor nos promete que cada uno de nosotros hemos de recibir el mismo espíritu que Él tenía. Y como tenemos el mismo espíritu que Él tenía, vamos a hacer las mismas cosas que Él hacía. Por eso nos dijo que las obras que nosotros íbamos a hacer eran más grandes que las que Él hizo, porque Él solamente vivió cortos años. Y que quiere decir que tu testimonio, mi testimonio, debe tener impacto. Y les dijo a los apóstoles, van a comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. La presencia del Espíritu en nosotros tiene un solo propósito y es glorificar el nombre de Jesús. Es que toda criatura sobre la tierra entienda que Él es el Señor. Y por eso fuimos enviados y a nosotros se nos encomendó la misma misión que a Él se le encomendó. El Padre lo envió a Él y Él nos envía a nosotros, amados hermanos. Pero mire qué tremendo, dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Enseñaba en las sinagogas de ellos. No dice la sinagoga de Él, porque lo que pasa es que Jesús nunca fue un rabino. Jesús nunca fue un pastor de una congregación. Ya mismo le voy a hablar un poquito más de este asunto de las sinagogas. Es una cosa tremenda el fenómeno de las sinagogas. Y de momento, en el versículo 16 dice, después que dejó de predicar en el norte, se fue para el sur. Y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él iba a las sinagogas en el norte y iba a las sinagogas en el sur. Eso puede sonar un poco particular o peculiar hasta que usted entienda este fenómeno. En el Antiguo Testamento no hay sinagogas. Lo que hay es el templo. Primero el tabernáculo en el desierto y luego el templo. Y una vez al año mínimo todo el mundo tenía que ir a Jerusalén al templo. Nadie iba a una sinagoga. ¿De dónde salió este concepto de la sinagoga? Pues resulta que cuando Israel cae en desobediencia a Judá y se lo llevan al exilio en Babilonia, no podían ir al templo. Esa gente no solamente se los llevó a tierras lejanas, donde no hay ningún templo, el templo que había en Jerusalén, por si ellos pretendían regresar para ir al templo, los babilónicos lo destruyeron. No había un lugar para ellos adorar. Y comenzaron a levantarse sinagogas, que eran casas de oración, casas donde se estudiaba la palabra de Dios. Y en grupos pequeños se reunían en las casas y comenzaban a orar juntos, los judíos, los hebreos, y a orar y a estudiar la palabra. Y cuando ellos regresan del exilio babilónico y regresan a Israel, traen esa costumbre. Y por eso ahora tenemos sinagogas en el norte y sinagogas en el sur. La sinagoga de ellos. Porque no había templo. Por supuesto, Herodes, que no era judío, construyó un templo para ganarse a los judíos. Los romanos habían puesto a Herodes de rey de Israel, pero él no era judío. O sea, había un gran problema con el templo que Herodes había construido, porque terminó siendo ¿qué? Un sitio de comercio, era un mercado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Asistiendo a la sinagoga y asistiendo al templo. Miren esto. No importa si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando allí. Allí se enseñaba la palabra de Dios y Jesús iba allí. Donde quiera que enseñen la palabra, ve. Y dice que él iba a la sinagoga como era su costumbre. Y en la carta de los Hebreos se nos exhorta que no dejemos de asistir a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Es un gran problema de hermanos y cristianos que son inconsistentes, ¿verdad? Que no van a la casa de Dios a escuchar, a estudiar la palabra de Dios.
Esto era una manera de Jesús determinar quién ponía la palabra primero, en primer lugar. ¿Quién ponía esto como prioridad? Y nosotros tenemos que determinar si esto es una prioridad para nosotros. Pero pastor, ¿cuál era el problema de Jesús con el templo y con la sinagoga? Bueno, con el templo le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. El problema no era que se estuviera enseñando la palabra, se estaba enseñando la palabra. El problema es que los que estaban enseñando la palabra eran unos corruptos, eran unos pillos, eran unos ladrones. Todo era por la plata. Y Jesús dijo, basta, vino nuevo en odres nuevos. Y Jesús comenzó la iglesia, que somos tú y yo. Y nosotros somos el lugar donde ahora enseñamos la palabra al mundo entero. Y por eso es importante que usted y yo tengamos de costumbre ir a la iglesia. Porque así Jesús lo quería. Él nos dio el ejemplo de esto. Oiga, amados hermanos, también quiero que ustedes sepan algunas de las costumbres de los judíos para que sepan de dónde vienen algunas de las cositas que usted ve por ahí. En esta sinagoga que ellos desarrollaron, la manera que ellos estaban organizados es que en algunos, habían dos estilos, dos modelos. Los hombres se sentaban a un lado y las mujeres al otro. ¿Ustedes han visto iglesias así? Yo las he visto. Los hombres estaban aquí y las mujeres estaban acá y las mujeres tienen que usar un velo. ¿Cuántos han visto iglesias con las mujeres usando el velo? Pero el otro modelo es que los hombres se sientan al frente y las mujeres atrás. Y hay una división entre los hombres y las mujeres. Para que ustedes sepan, hasta el día de hoy, en las iglesias judías ortodoxas, esa es la costumbre. Así que los que quieren traer el Antiguo Testamento y el judaísmo de nuevo aquí, que se preparen. Oiga, amados hermanos, y Jesús llega allí, y miren lo que dice la palabra. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, porque esa era otra de las tradiciones de ellos. En la sinagoga siempre se hacían lecturas, ¿verdad? Salmos, profetas, la ley. ¿Quién podía hacer esas lecturas? Bueno, el rabino, el ministro decidía quién, pero en algunas de estas sinagogas había la opción de que si usted quería leer ese día, usted se vestía muy bien, se preparaba y cuando llegaba el momento de la lectura, usted se ponía en pie. Y el ministro sabía que usted quería participar leyendo la lectura. Y él podía extenderle ese privilegio. Si usted cogía, se ubicaba en el lugar correspondiente, le traían el libro, pero el libro es un rollo, un pergamino, y se lo entregaban. En este caso, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto no suena muy dramático para ustedes, pero a mí estas cosas me emocionan. Él abre el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Y ahí, del versículo del 1 al 3, eso es un pasaje mesiánico. Indica quién es el Mesías. Aquí hay una costumbre en la sinagoga, usted se levanta para leer la Biblia, pero cuando vaya a predicar o a enseñar, a exhortar, se tiene que sentar. Los predicadores en la sinagoga se sentaban y le hablaban al público. Era una falta de respeto quedarse en pie. Usted se levanta en honor a Dios, en honor a la palabra. Por eso nosotros siempre les pedimos a ustedes, en honor a la palabra, puestos en pie, vamos a leer la palabra. Muchas de nuestras costumbres vienen de allá, pero nosotros no nos sentamos. Muchos de estos predicadores evangélicos, sería bueno que se sentaran un ratito, ¿verdad? Con todas las piruetas que ellos hacen y ese tipo de cosas. Mire lo que dice el rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí.
él está leyendo el rollo de Isaías, capítulo 61, está leyendo que el Mesías tiene un llamado, y la manera que uno sabe que tiene un llamado es porque Dios lo ungió. Yo quiero que usted sepa que Mesías es igual que decir el ungido, el que está ungido con el Espíritu. Y acabamos de leer y estudiar que Jesús llega en el poder del Espíritu. Jesús está ungido con el Espíritu. Acabamos de leer y estudiar que cuando Jesús fue al Jordán, el Espíritu descendió en forma corporal, en forma de paloma, y lo ungió. Jesús fue apartado para este ministerio. Él es el Mesías. El ungido está leyéndole al pueblo religioso el pasaje de que el Mesías es el que está ungido. Eso es explosivo. Ahora Jesús le va a hablar de la misión del Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y todo esto usted y yo lo estudiamos en los evangelios. Lo que yo quisiera que usted y yo comprendiéramos esta mañana es: ¿para qué Dios te ha ungido a ti? Déjame volverte a leer para qué Dios te ungió a ti. Para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para que le des vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Tu misión, mi misión, nuestra misión es la misma que tenía Jesús. No oigo ni un amén. No, pero es que eso le toca al predicador, a mí no. Yo más que asisto a Génesis, a mí que no me pongan a hacer nada. Sorry, yo no puse las reglas. En mi nombre, dice Jesús, sanarán los enfermos. ¿Qué usted cree que está diciéndote? He derramado mi espíritu sobre ti y tengo una tarea para ti. Él no te dio el espíritu más que para que te goces, aunque nos gozamos con su presencia, es para que hagas algo. Y es que Jesús nos ha enviado al mundo entero, para que el impacto del evangelio no se quede contigo y en tu casa, sino que toda esta comunidad aquí sepa que Jesucristo es el Señor. El Espíritu te va a impulsar, te va a poner un deseo, un hambre en tu vida de trabajar para el evangelio y para Cristo. Dice la palabra que hasta los jóvenes van a profetizar. Los jóvenes tendrán visiones, porque el Espíritu de Dios nos mueve a eso, amados hermanos. Yo escucho cada rato a la gente escoger la iglesia a ver cuál más les gusta. Aquella me gusta, esta no me gusta. Esa no es la manera de escoger una iglesia. ¿Dónde es que tú me quieres, Señor? ¿Dónde es que tú quieres que yo vaya a servir? El Señor te lleva al desierto y el Señor te va a llevar a la iglesia donde tú debes servir. Y en la iglesia donde tú estés, el Señor, lo que le tienes que decir es: Señor, ¿y ahora qué tú quieres que yo haga? ¿Cuándo? ¿Ahora o después? Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser parte del cuerpo de Cristo. Oiga, amados hermanos, pero mira ahora cómo termina la porción que Jesús lee. El versículo 19. Y a predicar el año agradable del Señor. Los cristianos leen esos versículos y no entienden. Permítame tomarme 5 minutos para que usted comprenda lo que ese versículo quiere decir. A pregonar el año agradable del Señor. ¿Cuántos de ustedes entienden el concepto del año de jubileo? ¿Saben ustedes que cada 50 años se le daba libertad a los que tienen deuda, a los oprimidos, a los que eran esclavos? Pero ¿cómo usted caía en deuda? ¿Cómo usted caía en esclavitud? ¿Cómo caía en opresión? Bueno, le voy a explicar cómo funciona. En Israel, en el Antiguo Testamento, cuando usted no tenía suficiente dinero, iba como nuestra hermana al hospital y le cobraban $25,000.
Usted decía, ¿de dónde yo saco $25,000? Y entonces usted iba a una persona que le pudiera patrocinar. Le decía, amigo, hermano, vecino, ¿me puedes ayudar con esta deuda? Y el caballero le decía, bueno, pero yo estoy dispuesto a ayudarle a usted. Yo le cubro los $25,000, pero ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer por mí? Pues yo voy a trabajar con usted en su casa por 5 años, por 10 años, hasta que yo le pague la deuda. Lo agarró. Y por esos 5 o 10 años, no solamente usted está endeudado, usted es siervo de esa persona. No. Si usted dice, ¡ay, qué horrible era vivir en el Antiguo Testamento! No se crea que usted se zafó de ese asunto. Si usted quiere comprar una casa hoy en día, usted tiene que ir a un prestamista que le cubra la deuda, pero usted se la tiene que pagar por los próximos 30 años. Es una presión tremenda, es una opresión, ¿verdad? Deuda, y somos esclavos, porque ¿quién es el dueño de la casa? No es usted, es el banco. Si no, deje de pagarla para que usted vea que se la quitan. Esos sistemas vienen de allá, de muchos años atrás. Pero ¿qué pasa? Dios, la ley, el Antiguo Testamento, estaba en desacuerdo que la gente fueran esclavos, creían en la libertad. Por lo tanto, usted podía trabajar en opresión, en esclavitud, en deuda, por una cantidad de años, pero cuando llegaba el año decidido por Dios, el año del jubileo, se saldaban todas las deudas. Es como mi hermana que llamó allí y le dijeron, no debes ni un centavo. ¿Quién pagó esto? El Señor te cubrió la deuda. No, eso está tremendo. Espérate, pero yo no tengo que trabajar como un esclavo por los próximos 20 años. No, eres libre. ¡Wow! ¡Qué gran peso me quité de encima! Sí, ya no eres oprimida. Gózate en el nombre del Señor. Y Jesús vino a liberar a los cautivos, a los endeudados, a los esclavos. ¿Sabes quién es esa gente? Tú y yo. Estamos oprimidos por el pecado. Le tenemos una gran deuda al Señor y éramos esclavos del pecado. Pero Jesús pagó el precio en la cruz porque llegó el año del jubileo. Gózate en el nombre del Señor. Eso es lo que ese versículo quiere decir. Y mire lo que le dice Jesús ahora a ellos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban todos en la expectativa. Y mira lo que dice Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se cumplió. Yo sé de dónde estoy leyendo, dice Jesús. Estoy leyendo el rollo del libro de Isaías. Estoy leyendo intencionalmente el capítulo 61 porque ahí dice que el Mesías viene. Y que cuando el Mesías venga, Él va a pregonar el año agradable al Señor. Yo quiero que tú sepas que no tienes que esperar más. Todos ustedes que viven aquí en Nazaret no tienen que esperar más al Mesías porque yo soy el Mesías. Hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Oh, mano, se estremece cualquiera. Y estaban todos así. ¿Cómo? ¿Tú eres? Yo soy. Yo soy el ungido. Yo soy el Mesías que ustedes esperaban. Hoy se cumple esta palabra. Ahora falta una decisión. O aceptamos a Jesús o rechazamos a Jesús. Y allí en Nazaret, hermano, lo rechazaron. Si siguen leyendo el pasaje, lo quieren matar, lo quieren llevar a un risco y tirarlo. Porque lo que pasa es que Jesús le dice la verdad a la gente. Y ellos se gozan cuando Jesús echa fuera un demonio.
Se gozan cuando Jesús multiplica el pan y los peces. Se gozan cuando Jesús los sana. Pero cuando Jesús exige fe, sujeción y obediencia, hasta ahí. No, dura es esta palabra. Y las multitudes abandonaron a Jesús. Se iban. Pero Jesús nunca vendió su palabra. Él sabe quién era. Él sabía cuál era su misión. Yo quiero que tú sepas que en esta mañana tú y yo tenemos la misma decisión que tomar. O lo seguimos o no lo seguimos. O lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero tú y yo tenemos una gran ventaja sobre esa gente de Nazaret. Desde ese momento para acá, Jesús fue a la cruz y murió por ti y por mí. Jesús fue a la tumba y resucitó. La tumba está vacía. Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Jesús no solamente ascendió a los cielos, derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Han pasado más de 2000 años y Cristo sigue salvando las almas y todavía estamos en el año del jubileo, porque tus deudas son todas pagadas si aceptas a Jesús. Tu opresión se va de tu vida, de tu casa, de tu familia, el día que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú no eres esclavo de nadie el día que decidas seguir a Cristo Jesús. Yo escucho mucha gente decir, tengo una opresión encima, pastor. Ok. ¿Cómo yo me quito esto de encima, pastor? Fácil. Jesús vino a traerte libertad. Y si Él te hace libre, tú vas a ser verdaderamente libre. ¿Y por qué? Porque mira, hay mucha gente que llama a Jesús Señor, Señor, pero no le sigue. Y Jesús lo que te está diciendo es que si tú quieres experimentar todos estos beneficios del año agradable al Señor, tienes que seguirlo. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que guardan su palabra. Por eso les decía anteriormente, hay una manera muy peculiar de la gente escoger la iglesia. Si esta me gusta, si allí cantan lindo en el coro, pues yo voy. Pero si no tiene que ver nada con eso. Es un asunto de que si vas a guardar su palabra. Hay cristianos superficiales, hay cristianos de la orilla, hay cristianos que no entienden este evangelio, hay cristianos que se parecen a las multitudes. Siguen a Jesús porque van todos los domingos a ver si Dios hace un milagro en sus vidas. El milagro más grande es el milagro de la salvación. Nacer de nuevo, que te borren todos tus pecados, que te sanen, que hagan que tú te resucites. ¿Qué más milagro tú quieres? Y después que Él hace todo eso por ti, la pregunta no es lo que Él va a hacer por ti, la pregunta es lo que tú vas a hacer con todo eso. Y lo que Jesús quiere es que lo sigamos a Él. Él lo explica de una manera un poco dolorosa. Él dice, ¿tú sabes lo que ustedes tienen que hacer? Tomen su cruz todos los días y sigan en pos de mí. Por eso es que la gente le tiene miedo a hablar al pastor. Porque dicen, ay, yo sé lo que el pastor me va a decir. Que me arrepienta, que le pida perdón, que me humille, que me niegue a mí mismo. Ay, no, eso duele mucho. Dice la palabra que la carne tiene que sufrir, hermano. Uno tiene que crucificarla. Tú tienes que estar dispuesto a morir al yo. Y esta gente de Nazaret eran muy orgullosos, eran religiosos, se creían maestros de la ley. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a este muchacho? Si sabemos quién él es. Él es el hijo de José, el carpintero. Él no es nada. Él no es nadie. Sáquenlo de aquí. Y rechazaron a Jesús. Cuando las cosas se ponen difíciles, se hace difícil seguir a Jesús. Serle fiel, serle obediente. Pero yo te quiero decir en esta mañana, si tú puedes cantar en el dolor, si tú le puedes ser fiel cuando tú estás en el piso, si tú puedes ser como Job, que aunque te digan, maldice a tu Dios y muérete, y tú le digas, no, yo sé en quién yo he creído. Yo le voy a ser fiel. Dice la palabra que si tú le eres fiel
hasta la muerte, Él te dará la corona de la vida. En esta mañana yo quiero exhortarles a todos ustedes que no importa el desierto que tú estés cruzando, no importa la dificultad que tú estés pasando, acuérdate que Jesús pagó tu deuda. Tú no le debes nada a nadie, que tú eres libre, que tú no eres esclavo de nada ni de nadie, que tú eres un siervo del Señor Altísimo. Y que en esta mañana Jesús está aquí para bendecirte, sanarte y liberarte. Y lo único que tú tienes que hacer es ejercitar tu fe. Y venir al frente y decirle: Señor, mi familia, mi hijo, mi trabajo, lo que sea, la situación que sea, Señor, quita mi opresión. Te la entrego. Sáname, Señor. Y deja que el Señor obre en ti, porque es un acto de fe. Al que cree, todo le es posible. En esta mañana, cuando mis hermanos comiencen a entonar esta próxima alabanza, yo les voy a invitar a que usted pase al frente. Y como es nuestra costumbre, si usted lo que quiere es hablar a solas con el Señor, arrodíllese aquí en el altar. Si usted necesita que alguien ore por usted, manténgase en pie. Alguien va a venir a orar por usted. Pero deposita tu carga sobre el madero. Lleva todas tus ansiedades a Jesús. Porque hoy es el año agradable al Señor. Hoy es el día del jubileo para ti. Hoy es el año aceptable para el Señor. Dios te bendiga mucho. Inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar. Señor, en esta bella mañana te pedimos, oh Dios, que tú hagas esta palabra viva y eficaz. Gracias por las hazañas que tú has hecho. Gracias por la manera linda que tú nos has hablado. Ahora termina tu obra. Mira la necesidad de cada cual. Súplela en esta mañana. Derrama tu presencia sobre cada uno de nosotros. Toca nuestras vidas y haz lo que tú quieras, Señor. Padre, al que le falte la fe, dale la fe. El que necesite reconocerte a ti hoy, que te reconozca. El que necesite restaurarse y reconciliarse contigo, que lo haga en este día. Por estas cosas oramos en el dulce y bello nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.